cree que el amor verdadero puede durar para siempre. James Stewart es el galán más querido de Estados Unidos, pero tras la ostentación y el glamour se esconde un secreto estremecedor que lo amenaza todo. Cuando James Stewart rompió por fin su silencio, lo que reveló sobre el turbulento matrimonio de Ginger Rogers conmocionó incluso a sus más allegados. ¿Qué destrozó a una de las parejas más admiradas de la Edad de Oro de Hollywood? ¿Y por qué Stewart decidió hablar ahora sintonice con nosotros? Pues esta es una historia de amor y verdad que se niega a ser enterrada. Un comienzo admirable. James Stewart nació el 20 de mayo de 1908 en Indiana, Pensilvania. Criado en el ambiente tradicional de una pequeña ciudad, Stewart era el mayor de 3 hermanos de una devota familia presbiteriana. Su padre tenía una ferretería y esperaba que el joven Jimmy se hiciera cargo del negocio familiar algún día, pero el destino le tenía reservado algo mucho más grande. Aunque al principio se sintió atraído por la arquitectura, el discreto encanto de Stewart, su voz inconfundible y su inquebrantable integridad moral acabarían por catapultarlo al estrellato de Hollywood y convertirlo en un símbolo de la decencia estadounidense durante generaciones. Formado en la Universidad de Princeton, donde se licenció en arquitectura, Stewart también participó activamente en el teatro durante sus años universitarios. Tras graduarse en 1932 durante la Gran Depresión, escaseaban los empleos en arquitectura. Animado por su amigo y colega Henry Fonda Stewart, se trasladó a Nueva York para dedicarse a la interpretación y acabó consiguiendo papeles en el teatro con los actores de la universidad y en Broadway. Su estilo natural y su voz suave destacaron en una época dominada por intérpretes más teatrales. James Stewart debutó en el cine en 1935 con un papel secundario en The Murder Man, El asesino, y no tardó en destacar por su autenticidad y simpatía. A finales de la década de 1930, firmó un contrato con los estudios MGM y participó en una serie de películas que establecieron su imagen en pantalla como el serio héroe común. Su actuación en Mr. Smith va a Washington. 1939, dirigida por Frank Capra, le valió su primera nominación al Oscar y consolidó su imagen de cruzado moral en un mundo corrupto. Un papel que interpretó de forma tan convincente que determinó la percepción que el público tenía de él en la vida real. El talento de Stewart culminó con su primer y único Oscar al mejor actor por Historias de Filadelfia 1940 junto a Katharine Hepburn y Cary Grant. Justo cuando su carrera alcanzaba nuevas cotas, estalló la Segunda Guerra Mundial. Stewart, un americano patriótico de corazón, dejó en suspenso su carrera de actor y se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, convirtiéndose en la primera gran estrella del cine estadounidense que vestía uniforme militar en la guerra. A diferencia de algunos de sus contemporáneos que adoptaron papeles simbólicos. Stewart sirvió con distinción volando en 20 misiones de combate sobre la Europa ocupada por los nazis y ascendiendo finalmente al rango de general de brigada en la reserva de las Fuerzas Aéreas. Su valentía y humildad durante el servicio le valieron la distinguida Cruz de Vuelo, entre otros muchos honores militares. Tras la guerra, Stewart regresó a Hollywood cambiado para siempre por sus experiencias. Eligió papeles más complejos y emocionalmente desafiantes, a menudo interpretando a hombres que se enfrentaban a traumas, ambigüedades morales o conflictos internos. Sus colaboraciones de posguerra con el director Alfred Hitchcock en películas como La ventana indiscreta, 1954, Vértigo, 1958 y El hombre que sabía demasiado, 1956, demostraron el alcance de Stewart y profundizaron su legado. En Vértigo en particular, realizó una de sus interpretaciones más inquietantes y vulnerables, revelando capas de obsesión, miedo y complejidad psicológica que raramente se habían visto en sus primeros trabajos. Quizás su papel más querido fue el que interpretó en It's a Wonderful Life. Es una vida maravillosa, de Frank Capra, en 1946, una película que al principio tuvo problemas de taquilla, pero que más tarde se convirtió en un clásico navideño muy apreciado. La interpretación de Stewart de George Bailey, un hombre desinteresado que sacrifica sus sueños por el bien de los demás, caló hondo en el público
y sigue siendo una de las interpretaciones más emblemáticas de la historia del cine. La película encapsuló la capacidad única de Stewart para encarnar la bondad, la humildad y la fortaleza frente a la adversidad. A lo largo de su extraordinaria carrera, Stewart trabajó con algunos de los mejores directores y actores de su época, como John Ford, Billy Wilder, Anthony Mann y Grace Kelly. Fue un actor versátil que destacó en una amplia gama de géneros, desde comedias románticas y thrillers hasta westerns y dramas bélicos. Sus interpretaciones siempre reflejaron una profunda honestidad emocional, una rara habilidad para conectar con el público a nivel humano y un compromiso con la integridad moral. A lo largo de su carrera, James Stewart actuó en más de 80 películas y recibió numerosos honores, entre ellos 5 nominaciones a los premios de la Academia y un Oscar honorífico en 1985 por su contribución al arte cinematográfico. También recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1985, uno de los más altos honores civiles de la nación, testimonio de su impacto cultural y moral. El amor no puede durar. En 1942, durante su distinguido servicio en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial, James Stewart estaba destinado en California y a menudo pasaba tiempo en el Hollywood Canteen, un club dirigido por voluntarios que ofrecía comida, entretenimiento y baile a los militares. Fue allí, en medio de la camaradería y el patriotismo bélico, donde Stewart conoció a la popular cantante y estrella de la radio Dinah Shore. Shore, conocida por su cálida y atractiva personalidad y su encantadora voz, se ofreció voluntaria para apoyar a las tropas y levantarles el ánimo. Stewart, alto tímido y ya conocido como actor, quedó cautivado por su encanto. Su encuentro desencadenó una relación romántica que se intensificó rápidamente a pesar de las presiones e incertidumbres de los tiempos de guerra. La pareja disfrutaba de un estrecho vínculo y se les veía juntos con frecuencia, tanto en privado como en actos públicos que celebraban la moral y la unidad en una época de conflicto mundial. En 1943, su relación se había vuelto lo bastante seria como para hablar de matrimonio. Circularon rumores de que habían hecho planes para fugarse a Las Vegas, que entonces era una tranquila ciudad desértica donde no eran infrecuentes los matrimonios espontáneos entre famosos. Sin embargo, cuando se dirigían a la ceremonia, Stewart la canceló repentinamente, confesando que se había acobardado. Más tarde admitió que se sentía abrumado por la incertidumbre y la duda, posiblemente influido por el peso de la guerra, las exigencias de su carrera militar y su naturaleza introvertida. La ruptura fue amistosa, aunque agridulce, y ambos siguieron adelante con sus vidas. Dinah Shore se casaría con la estrella del tenis George Montgomery en 1943, mientras Stewart seguía sirviendo con distinción en el Teatro de Operaciones Europeo y recibía numerosas condecoraciones. Tras regresar de la guerra, Stewart reanudó su carrera como actor y empezó a trabajar en The Stratton Story en 1949, un drama deportivo biográfico sobre un jugador de béisbol que vuelve a jugar tras perder una pierna. Durante este periodo, se le relacionó sentimentalmente con la actriz Myrna Dell, una estrella glamurosa que había aparecido en numerosas películas de serie B y de cine negro. Los columnistas de cotilleos de la época se deleitaron especulando sobre un posible compromiso entre ambos. Dell, sin embargo, desmintió más tarde los rumores, aclarando que si bien habían pasado tiempo juntos, no había planes serios de matrimonio. La prensa, siempre ansiosa de una boda hollywoodiense, había exagerado la naturaleza de su relación. Stewart, que seguía encontrando su lugar en el Hollywood de la posguerra, parecía reacio a sentar la cabeza, aunque su anhelo de una vida familiar estable iba en aumento. La vida de Stewart dio un giro significativo en diciembre de 1947, cuando asistió a una fiesta de Navidad organizada por el actor Kenan Wynn. Stewart, que no había sido invitado y al parecer había bebido demasiado, causó una primera impresión algo torpe y poco halagadora a una mujer llamada Gloria Hattrick McLean. Gloria, una sofisticada y equilibrada ex modelo de belleza clásica, había estado casada anteriormente y ya era madre de 2 hijos pequeños.
A pesar de este comienzo poco propicio, el destino intervino una vez más, un año más tarde en 1948, cuando Stewart fue invitado a una cena ofrecida por el también actor Gary Cooper y su esposa Verónica. Esta vez tanto él como Gloria se encontraban en circunstancias más favorables y su conversación dio lugar a una profunda conexión. Su noviazgo fue tranquilo pero afectuoso, y quedó claro que Stewart había encontrado a alguien que aportaba estabilidad, inteligencia y calidez a su vida. La experiencia de Gloria como madre y divorciada le daba una perspectiva madura y su fuerza y humor tranquilos complementaban el comportamiento reservado de Stewart. Se casaron el 9 de agosto de 1949 en una pequeña y elegante ceremonia celebrada en la iglesia presbiteriana de Brentwood, en Los Ángeles. A la boda asistieron amigos íntimos y familiares, y la pareja pronto se convirtió en una de las parejas más admiradas y duraderas de Hollywood. Su matrimonio duró 45 años, hasta la muerte de Gloria en 1994, un hecho poco frecuente en el tumultuoso mundo del espectáculo. En 1951, James y Gloria Stewart compraron una majestuosa casa de ladrillo blanco en el exclusivo barrio de Beverly Hills en Los Ángeles. Rodeada de cuidados jardines y a la sombra de altos árboles, la residencia se convirtió en su apreciado refugio familiar. Era un refugio tranquilo, alejado de la mirada pública, un lugar donde Stewart podía disfrutar de las sencillas alegrías de la paternidad, y Gloria podía organizar reuniones íntimas con amigos. La pareja también adquirió el Wine Cup Gamble Ranch, una extensa y remota propiedad en el noreste de Nevada que poseyeron de 1953 a 1957. A Stewart le encantaban los amplios espacios abiertos y el rancho le permitía dar rienda suelta a su pasión por la equitación, la caza y disfrutar de la belleza natural del oeste americano. James Stewart adoptó a los dos hijos de Gloria de su anterior matrimonio, Ronald y Michael. Ronald, nacido en 1944, y Michael, nacido en 1946, fueron criados por Stewart como si fueran suyos. Y estaba muy orgulloso de ser su padre. Los Stewart ampliaron su familia el 7 de mayo de 1951, cuando Gloria dio a luz a dos hijas gemelas, Judy y Kelly. El hogar estaba lleno de risas, libros, música y un sentido de la tradición y la disciplina. Stewart, a menudo ausente por motivos de rodaje, se implicaba a fondo en la vida de sus hijos y era conocido por ser un padre cariñoso, aunque algo estricto. La familia vivió una gran tragedia en 1969, cuando Ronald, que entonces servía como teniente del Cuerpo de Marines durante la Guerra de Vietnam, murió en combate el 8 de junio. Solo tenía 24 años. La pérdida devastó a Stewart, que estaba desconsolado y a la vez orgulloso del servicio de su hijo. La muerte de Ronald afectó profundamente a toda la familia e intensificó el apoyo de Stewart a las Fuerzas Armadas. Rara vez hablaba públicamente de la pérdida, pero fue una herida que nunca cicatrizó del todo. Durante décadas en los círculos dorados de Hollywood, habían circulado en voz baja rumores sobre un discreto pero devastador enredo romántico entre James Stewart y la emblemática bailarina y actriz Ginger Rogers. Ambos fueron figuras destacadas de la industria cinematográfica en las décadas de 1930 y 1940. Rogers era conocida por sus elegantes y efervescentes interpretaciones junto a Fred Astaire y Stewart, por su seriedad y presencia en la pantalla. Las dos estrellas se movían en círculos sociales similares y a menudo asistían a los mismos eventos de estudio, fiestas privadas y actos de alto nivel, aunque el público solo veía sonrisas cuidadosamente elaboradas e interacciones educadas entre bastidores. Se estaba desarrollando una historia más íntima. Una que el propio Stewart reconocería más tarde como de profundas consecuencias, no solo para su propia vida, sino también para la ruina emocional del matrimonio de Ginger Rogers. Según las reflexiones posteriores de Stewart compartidas en una rara entrevista, años después de que tanto él como Rogers se hubieran alejado de los focos, su relación comenzó de forma bastante inocente. RKO y MGM los habían emparejado en varios actos publicitarios y los ejecutivos de los estudios esperaban sacar provecho de su química. Con el tiempo, lo que empezó como admiración profesional y amistad
se convirtió en una conexión emocional más profunda. Stewart, que era conocido por ser modesto, disciplinado y emocionalmente reservado, encontró en Rogers una confianza radiante y un ingenio rápido que le fascinaron. A ella, por su parte, le encantó la fuerza tranquila, la integridad y la dulzura de Stewart, tanto en la pantalla como fuera de ella. Empezaron a verse con más frecuencia en privado, lejos de las miradas escrutadoras del público y la prensa. El romance, sin embargo, se complicó cada vez más cuando interfirió en el matrimonio de Ginger Rogers con el actor Lew Ayres. Por aquel entonces, Rogers y Ayres atravesaban dificultades. Ambos eran ambiciosos e intensos y pasaban largas temporadas separados debido a sus calendarios de rodaje. Aunque al principio su matrimonio brillaba por el glamour y la emoción compartida del éxito hollywoodiense, empezó a deshilacharse bajo la presión de las obligaciones profesionales y las frustraciones personales. Cuando Rogers se acercó a Stewart, echó más leña a una situación emocional ya de por sí volátil. Aunque Stewart nunca pretendió interponerse entre una pareja casada más tarde, admitió que no podía negar los sentimientos que había desarrollado por Rogers. «Estábamos atrapados en algo más grande que nosotros mismos», dijo una vez. No fue algo planeado, pero tampoco fugaz. Cuando los rumores sobre su cercanía empezaron a llegar a la prensa rosa de Hollywood, Ayres se enfrentó a Rogers por la naturaleza de su relación con Stewart. Aunque nunca hubo un escándalo público ni un reconocimiento oficial de infidelidad, las personas cercanas al trío afirmaron que Ayres se sentía traicionado y cada vez más distanciado. La tensión acabó por derrumbar el matrimonio. En 1940, Ginger Rogers y Lew Ayres se divorciaron. Y aunque la razón oficial se citó como diferencias irreconciliables, los enterados creían que el vínculo emocional entre Rogers y Stewart desempeñó un papel clave en la ruptura. El final del matrimonio conmocionó a la comunidad del espectáculo, que había idealizado a la pareja como un binomio perfecto. Curiosamente, Stewart tampoco terminó con Rogers. Aunque su romance brilló con luz propia durante un tiempo, se desvaneció tras el divorcio, abrumado por la culpa, los conflictos de agenda y el intenso escrutinio al que ambos se enfrentaban. Stewart se casaría con Gloria Hattrick McLean en 1949, unión que duraría hasta su muerte en 1994. Ginger Rogers, por su parte, se casaría varias veces más, pero nunca volvió a encontrar la misma mezcla de afecto y compatibilidad que una vez compartió con Stewart. Cuando más tarde le preguntaron por lo que lamentaba Stewart, se mostró inusualmente sincero. La confesión procede de un tranquilo sentido de la responsabilidad. Para los fans que siempre habían visto a Stewart como la encarnación de la decencia y la moderación, la revelación fue a la vez chocante y humanizadora. Sirvió como un recordatorio conmovedor de que incluso los iconos más venerados del cine eran al final personas imperfectas, capaces de amar profundamente, cometer errores personales y sentir remordimientos duraderos. Puede que el asunto haya permanecido oculto en las sombras durante años, pero una vez que salió a la luz, ofreció una visión agridulce de las enmarañadas vidas emocionales que se esconden tras el brillo dorado de la gran pantalla. Los últimos días y la muerte de James Stewart. Los últimos años de la extraordinaria vida de James Stewart estuvieron marcados por un profundo dolor, un retraimiento silencioso y una conmovedora despedida que reflejaba la dignidad con la que había vivido. El 16 de febrero de 1994, su amada esposa Gloria Hattrick Stewart falleció de cáncer de pulmón a la edad de 75 años. Su matrimonio había durado más de 4 décadas, un vínculo raro y firme en Hollywood, y su muerte dejó un vacío inconfundible en la vida de Stewart. Según su biógrafo Donald Dewey Stewart, estaba profundamente afectado y describió al icónico actor como deprimido y perdido en el mar. El golpe emocional que supuso la pérdida de su compañera de vida dejó a Stewart a la deriva y empezó a alejarse del mundo que una vez le había adorado. Stewart, que en su día fue una figura vibrante del cine estadounidense y una presencia frecuente en los eventos de Hollywood, desapareció gradualmente de la escena pública. Se volvió cada vez más reclusivo, pasando gran parte de su tiempo en la tranquila soledad de su dormitorio, saliendo solo ocasionalmente para comer
o pasar breves momentos con sus hijos. Los medios de comunicación, los fans e incluso los amigos íntimos se vieron suavemente alejados cuando Stewart cerró el telón final de la etapa pública de su vida. Algunos observadores asumieron que había caído en una profunda depresión. Sin embargo, amigos cercanos como Leonard Kersey y el también actor Gregory Peck ofrecieron una perspectiva diferente. Creían que Stewart no estaba consumido por la tristeza, sino que por fin había encontrado una paz rara y largamente esperada. Tras una vida en el candelero al servicio tanto de su país como de su oficio, Stewart se permitía por fin descansar tranquilamente y a su aire. Su salud física también empezó a declinar. En diciembre de 1995, Stewart sufrió una caída que requirió hospitalización. Un año más tarde, en diciembre de 1996, se le aconsejó que se sometiera a una sustitución rutinaria de la batería de su marcapasos. En una decisión silenciosa pero reveladora, Stewart rechazó el procedimiento. En febrero de 1997, fue hospitalizado de nuevo, esta vez por un latido irregular presagio de lo que estaba por venir. El 25 de junio de 1997, se le formó un coágulo en la pierna derecha que le provocó una embolia pulmonar una semana más tarde. El 2 de julio de 1997, la nación perdió a uno de sus iconos más queridos cuando James Stewart falleció de un ataque al corazón a la edad de 89. Falleció en paz en su casa de Beverly Hills, rodeado de sus hijos, dejando tras de sí un legado que trascendió el cine y resonó profundamente en generaciones de estadounidenses. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por el silencio y la soledad, contrastaban fuertemente con la vibrante e influyente vida que había llevado en las décadas anteriores. Para comprender el peso de su ausencia, primero, hay que recordar el extraordinario camino que llevó a James Stewart a convertirse en una de las figuras más queridas y duraderas de Hollywood. Una carrera exitosa y memorable. James Stewart entró en la industria cinematográfica en una época de grandes cambios y feroz competencia, mediados de la década de 1930, cuando Hollywood se transformaba en una capital mundial del cine. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que procedían de familias de artistas, Stewart tuvo un punto de partida muy diferente. En 1932 se licenció en arquitectura por la Universidad de Princeton con la intención de convertirse en arquitecto. Sin embargo, la Gran Depresión congeló el mercado de la construcción y las puertas de la arquitectura no se abrieron como él esperaba. En este contexto, su amigo íntimo, el actor Henry Fonda, invitó a Stewart a Nueva York, donde el movimiento Art House estaba en pleno auge. Juntos alquilaron un pequeño apartamento en Greenwich Village, vivieron frugalmente y buscaron papeles en el teatro. Stewart comenzó su carrera en el teatro con los University Players, donde perfeccionó sus dotes interpretativas junto a jóvenes actrices prometedoras como Margaret Sullavan, que más tarde influiría decisivamente en su forma de abordar los personajes femeninos en la pantalla. En 1934, Stewart consiguió un papel en Broadway en Carrie Nation. A pesar de su pequeño papel, demostró una presencia escénica única, amable, genuina, sin pretensiones. Fue este estilo el que llamó la atención de un cazatalentos de los estudios MGM, la compañía cinematográfica más poderosa de la época. Poco después, Stewart fue invitado a Hollywood y firmó un contrato con M&M, un importante punto de inflexión que le abrió las puertas a una nueva carrera. Su primera película en Hollywood fue The Murder Man, 1935, en la que interpretó un papel secundario junto a Spencer Tracy. A pesar de su breve aparición, Stewart dejó huella con su característica voz suave y sus expresivos ojos, un interesante contraste con la actuación dramática y exagerada que era popular en la época. En los años siguientes, Stewart continuó interpretando una serie de papeles secundarios en películas como Esposa contra secretaria, 1936, y Nacida para ser secretaria, 1936. Secretary, 1936, y Born to Dance, 1936, ganándose poco a poco la atención del público. Sin embargo, su carrera despegó cuando fue elegido por el director Frank Capra, uno de los nombres más importantes de Hollywood, para interpretar el papel principal en Mr. Smith, Va a Washington, 1939.
En la película Stewart, interpretaba a Jefferson Smith, un joven y honesto congresista en el intrigante mundo de Washington, D.C. La escena más famosa de la película es la de Jefferson Smith, hablando durante 24 horas seguidas en el Senado, una escena legendaria en la que Stewart tuvo que hablar continuamente con voz ronca, expresando desesperación y determinación. El director Capra aprovechó la voz temblorosa natural de Stewart para añadir autenticidad al personaje. El papel no solo le valió su primera nominación al Oscar al mejor actor, sino que también configuró la imagen del hombre honrado que mantendría durante el resto de su vida. En 1940, Stewart siguió causando sensación al aparecer en la película Historias de Filadelfia, protagonizada junto a dos leyendas, Katharine Hepburn y Cary Grant. En la película interpretaba a Macaulay Mike Connor, un periodista inteligente y sarcástico que inesperadamente se ve envuelto en un ingenioso y profundo triángulo amoroso. Este papel marcó un cambio en el estilo interpretativo de Stewart. Pasó de ser un hombre sencillo y honesto a un intelectual con profundidad psicológica. Este papel le valió el Oscar al mejor actor, superando a Cary Grant en la misma película. El éxito continuado no solo consolidó el lugar de Stewart en la lista A de Hollywood, sino que también le consagró como uno de los actores más versátiles y emocionalmente profundos de su generación, alguien capaz de hacer reír y llorar al público en la misma escena. En el punto álgido de su carrera cinematográfica, con un Oscar en la mano y un montón de ofertas de directores de renombre, James Stewart tomó una decisión que sorprendió a Hollywood. Dejó en suspenso todo su trabajo como actor para alistarse como voluntario en la Segunda Guerra Mundial. Stewart no regresó a Hollywood inmediatamente después de la guerra. Pasó algún tiempo reflexionando y lidiando con los efectos psicológicos de la guerra, algo que, según admitió más tarde, tuvo un profundo efecto en su forma de ver su papel como artista. Cuando regresó a la pantalla en 1946, eligió una película muy diferente a todo lo que había hecho antes, It's a Wonderful Life, dirigida por su viejo colaborador Frank Capra. En la película interpretaba a George Bailey, un hombre cansado y desorientado. Stewart dijo en una ocasión que fue su experiencia en la guerra lo que le ayudó a encarnar a este personaje con una profundidad emocional inquietantemente realista. De ahí nació un nuevo James Stewart, no solo un modelo de integridad, sino también un hombre con una vida interior compleja y desgarrada, reflejo de las realidades a las que se enfrentaba la América de posguerra. Esto se hizo más evidente en los trabajos que realizó posteriormente con el director Alfred Hitchcock, el maestro del cine psicológico, en La ventana indiscreta, 1954. Stewart interpretó a un fotoperiodista con una pierna rota y confinado en un apartamento que observa el mundo a través de una lente, una sutil metáfora de la impotencia humana y el deseo de control. La cumbre fue su papel de Scotty Ferguson en Vértigo 1958, una de las películas psicológicas más complejas del siglo XX. En la película Stewart retrató con brillantez la obsesión, el enamoramiento y el colapso mental de un ex policía con miedo a las alturas y obsesionado con una misteriosa mujer. Fue el papel más oscuro y a la vez más sutil de su carrera, un punto de inflexión que rompió por completo la imagen de héroe inocente que el público había llegado a conocer. Cabe señalar que Vértigo no fue un éxito comercial y tuvo una mala acogida cuando se estrenó. Pero con el tiempo la película ha sido revalorizada y ahora se considera una de las mejores películas de todos los tiempos. La interpretación de Stewart, con todo su conflicto interior reprimido, se ha convertido en el estándar de actuación del cine moderno para personajes psicológicos multidimensionales. Además de su distinguida carrera en el género del thriller psicológico, James Stewart también dejó una profunda huella en el cine del oeste y bélico, especialmente en la década de 1950, cuando rompió activamente con la imagen familiar del tipo recto para explorar personajes más espinosos, realistas y a veces moralmente grises. Esta transformación comenzó cuando colaboró con el director Anthony Mann
con quien Stewart creó una serie de películas de vaqueros psicológicamente profundas completamente diferentes del estilo clásico de los vaqueros de John Wayne. En obras como Winchester, 73.950, The Naked Spur, 1953, The Far Country, 1954, y The Man from Laramie, 1955, Stewart interpretaba a menudo a hombres traumatizados atormentados por el pasado, llenos de confusión interior y no necesariamente buenos chicos, de forma absoluta. En The Naked Spur interpretó a un calculador cazarrecompensas que haría cualquier cosa por atrapar a un criminal, aunque ello tuviera consecuencias morales. Se trataba de un papel antiheroico poco habitual para Stewart en aquella época, y esto hizo que la película fuera considerada uno de los primeros western noirs del cine estadounidense. La colaboración entre Stewart y Anthony Mann se considera una de las parejas director-actor más eficaces de la década y contribuyó a dar forma al estilo del western moderno, más sobre el corazón que sobre la acción, con personajes de múltiples capas, en lugar de simplemente el bien y el mal. Paralelamente al género de vaqueros, Stewart también participó en muchas películas bélicas tras su regreso de la Segunda Guerra Mundial con una perspectiva realista y experimentada. En Strategic Air Command 1955, interpretó a un antiguo piloto obligado a volver a alistarse en la Guerra Fría, una historia que casi reflejaba su periplo en la vida real. Películas como The Mountain Road, 1960, y The Spirit of St. Louis, 1957, como el legendario aviador Charles Lindbergh, siguieron explorando el conflicto entre el deber y la conciencia, un tema familiar en su carrera de posguerra. Sin embargo, si un papel tuviera que representar el legado emocional y humano de James Stewart, ese sería el de George Bailey en el clásico It's a Wonderful Life, 1946, dirigido por Frank Capra. La película cuenta la historia de un hombre cuya vida aparentemente ordinaria, siempre sacrificando sus sueños para cuidar de los demás, llega a un punto de desesperación y quiere acabar con su vida. Pero a través de un viaje sobrenatural con su ángel de la guarda, Clarence George, ve cómo sería el mundo si él nunca hubiera existido, y a partir de ahí, comprende el verdadero valor de su vida. En particular, It's a Wonderful Life fracasó inicialmente en taquilla, llegando incluso a llevar a la quiebra a Liberty Films. Sin embargo, gracias a la expiración de los derechos de autor y a la emisión gratuita de la película en la televisión estadounidense durante la temporada navideña, a partir de la década de 1970, la obra revivió y se convirtió en un icono cultural estadounidense querido por muchas generaciones de espectadores. La interpretación de Stewart como George Bailey está considerada una de las mejores interpretaciones de la historia del cine. No solo expresó desesperación y dolor con ojos cansados y voz quebrada, sino que también transmitió rayos de esperanza, amor y dignidad con gran sutileza. Este papel reflejaba el verdadero yo de Stewart. Un hombre que sirvió en la guerra, se enfrentó a la pérdida y eligió sacrificar el honor personal por los ideales y la comunidad. Deja un comentario y dinos lo que piensas. Gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete. Para ver las últimas noticias sobre famosos, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla. Nos vemos allí.